La Iglesia Católica ha enseñado sacramentos que de seguirlos correctamente guiarán a la salvación. Estos abarcan temas como justicia social, la dignidad de la persona y la defensa de la vida humana. Justamente este último punto ha sido cuestionado, pues en base a testimonios de personas que en su momento sufrieron a manos de representantes de la religión, se ha demostrado que no todos cumplen con lo que predican. En el canal he tocado situaciones delicadas que fueron cometidos por sacerdotes. Está el caso del abusador sexual Marcial Maciel en México. En Texas, John Fight, quien confesó a su víctima y 57 años después se descubrió que la había asesinado. O en el caso de José Francey Díaz Toro, en Mistrató, quien le quitó la vida a su pareja e hija para evitar un escándalo. Y hoy te traigo al canal dos casos que coinciden en algo: daño permanente en las víctimas. Pero antes de comenzar te quiero dar la bienvenida al canal, y si aún no estás suscrito te invito a que te unas a esta familia, y por favor no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Yo soy Laura, y ya sin más que decir, comenzamos. Este caso de abuso se descubrió por Catherine Ann Cesnik, una monja de 26 años, que era profesora de teatro e inglés en la escuela secundaria Arzobispo Keogh, en Baltimore, Estados Unidos. Algunas de sus alumnas la describieron como alegre y vivaz, pero también muy observadora, y no demoró en notar cierto temor en las chicas, cuando el capellán y consejero de la escuela católica, Joseph Maskell, las llamaba a su despacho de forma insistente. Trató de cuestionar a varias de ellas, pero ninguna habló. Jean Wenner recordaría muchos años más tarde que la hermana Kathy, antes de que terminara el año escolar, le pidió que se quedara en el aula. La habitación por un momento se quedó en silencio, hasta que finalizó con la siguiente pregunta: «Alguien te está haciendo algo que no está bien». Y la joven, ante la confianza que le daba, simplemente afirmó con la cabeza. Sin mirarla a los ojos, Kathy le volvió a preguntar: «¿Le pasa también a otras chicas?». Y Jean volvió a afirmar con la cabeza. Al día siguiente comenzaron las vacaciones, y a su regreso, Jean se sorprendió porque el padre Maskell ya no la llamó a su despacho. Incluso muchas chicas descansaron de escuchar su voz por el sistema de megafonía, lo que causó un ambiente muy diferente en la escuela. Pero al mismo tiempo, se sentía intranquilidad, y una pregunta intrigaba a las alumnas: ¿en dónde está la hermana Kathy? Comenzó a circular que Catherine Ann Cesnik había sido enviada a otro colegio. Nadie sabía específicamente el motivo, solo se decía que habían perdido contacto con ella. Pero el 3 de enero de 1970, una noticia comenzó a circular por Baltimore. El cuerpo de Catherine había sido encontrado por un cazador y su hijo, cerca de un basural en una zona poco transitada de Lansdowne, una pequeña población en Maryland. Estaba en estado de descomposición, y su cráneo estaba fracturado por un golpe. De acuerdo con los reportes, en la tarde del 7 de noviembre del año 1969, había salido del apartamento que compartía con otra monja, Helen Rosen Phillips. Catherine fue a comprar un regalo para la boda de su hermana Marilyn en una joyería de un centro comercial, y después de esto, no se supo más. La hermana Phillips, al notar que las horas pasaban y ella no volvía, se preocupó. Pidió ayuda a dos curas, y a eso de las 4:40 de la madrugada del 8 de noviembre, encontraron su auto estacionado frente a un edificio de apartamentos, y al buscarla por los alrededores y no encontrarla, denunciaron su desaparición. De lo último que la policía averiguó es que Catherine había cobrado un cheque, salió de este lugar y quizás fue a comprar el regalo para su hermana. Algunos vecinos del edificio frente al que se encontró el auto aseguraron que Catherine estaba dentro del mismo a las 8:30 de la noche. Otros afirmaron que alrededor de las 10 vieron el auto, pero no había nadie en su interior.
Su desaparición duró casi 2 meses, en los que nada se descubrió. Pasarían exactamente 23 años para que una mujer, exalumna de la escuela secundaria, reviviera un espeluznante recuerdo de cuando era una niña de 14 años. Contó a la policía que durante un largo viaje que hizo en auto con el cura Joseph Maskell hasta un lugar descampado, la hizo bajar y le mostró el cuerpo de la hermana Kathy, asegurando con un tono desafiante: «¿Ves lo que pasa cuando hablas mal de las personas?». Esto lo volvió a revivir en 2017, pero para entonces la investigación estaba muy avanzada y lo que descubrieron, en serio que causa repudio. En 1992 se descubrió que el cura estaba a la cabeza de un grupo llamado Los Guardianes, integrado por políticos, policías, sacerdotes, arzobispos y empresarios locales de Baltimore, que abusaban íntimamente de las alumnas. A la luz pública, este hombre era descrito como un religioso respetable e inteligente, carismático y muy interesado por la psicología. Es más, se sabe que cuando llegó a la secundaria, se ganó en segundos un lugar en la comunidad educativa. Pero algo que se desconocía es que su llegada fue para tapar un escándalo ocurrido años atrás en la iglesia de San Clemente. En ella, Charles Franz fue víctima de abusos en el año 1967, mientras era monaguillo, un caso que fue conocido por la iglesia, y de ahí tomaron la decisión de enviarlo a la escuela secundaria, Arzobispo Keogh. Algunas exalumnas de esta institución recordarían después que el cura, quien también fungía como su consejero espiritual, llamaba a conversar con él a las alumnas más vulnerables, a quienes sometía a sesiones de hipnosis. Las manipulaba diciéndoles que su semen era el cuerpo del Espíritu Santo y que su pene, el cuerpo de Cristo. De esta manera, no solo el sacerdote, sino más hombres llegaron a abusar de alumnas, que muchas de ellas habían sido víctimas de agresión de algún familiar. De esta manera, su pecado se eliminaría. La hermana Catherine Ann Cesnik había llegado a dar clases a la escuela casi al mismo tiempo que Maskell, pero había algo en él que no le daba confianza, y no se sabe si la monja lo amenazó con denunciarlo una vez que su alumna lo delató. Es imposible saberlo, pues cuando la investigación ya estaba hecha, incluso con testimonios de las víctimas, el sacerdote tenía 16 años muerto. Los abusos en la institución continuaron luego del asesinato de Catherine, pero tras los reclamos de los padres, el sacerdote fue enviado a otra escuela. Pese a que Joseph tuvo acusaciones públicas en 1992, la iglesia solo lo sometió a un tratamiento psicológico en el Instituto de la Vida, que dependía de la arquidiócesis. Asimismo, el tribunal rechazó cada acusación, basándose que la memoria no era un mecanismo científicamente probatorio para acusar a una persona. De esta manera se libró a cada uno de los responsables, y Maskell se mudó a Irlanda, en donde murió de un derrame cerebral el 7 de mayo de 2001. Maskell nunca reconoció sus delitos, ni fue castigado por ellos. Y en cuanto al asesinato de la hermana Kat, hasta ahora se desconoce quién es el responsable. Únicamente se le vincula a él, luego de la confesión que tuvo con una de sus alumnas, quien también fue víctima de este hombre. Cuando la muerte del ex sacerdote, James Porter, se difundió en medios de comunicación,
Muchas personas se alegraron, mientras otros afirmaron que la muerte lo había librado de pagar por sus perversiones. Porter, de 70 años, falleció en el Centro Médico de Nueva Inglaterra, en Boston, donde recibía tratamiento por un supuesto cáncer incurable, y de esto se pone en duda, porque nunca se divulgó las verdaderas causas de su deceso. El caso de Porter involucra acusaciones de víctimas infantiles que abiertamente señalaron a este sacerdote de haber abusado de ellas en su parroquia. Un caso que es condenable, pero que la iglesia simplemente facilitó su traslado de parroquia en parroquia para evitar el escándalo. Porter, inicialmente, fue asignado a la Escuela de Gramática Parroquial de Mary en abril de 1960, en North Attleboro, Massachusetts, recomendado por el seminario como un joven varonil y genuino. Desde un principio, se hizo de un grupo de monaguillos. Esto fue extraño para muchos feligreses, pero nadie decía algo, por miedo a que fueran criticados de malpensados. Pero su intuición no falló. El sacerdote, en poco tiempo se ganó una reputación en este lugar de abusador de niños, y cuando la Iglesia Católica lo supo, por al menos 4 padres que se quejaron sobre su comportamiento inapropiado, no tomaron ninguna medida en su contra, sino hasta 1963, cuando lo enviaron a una parroquia en Fall River, donde surgieron más quejas sobre su comportamiento. En 1964, James fue arrestado por abusar sexualmente de un niño de 13 años, pero nuevamente minimizaron estos actos y lo enviaron a una institución mental durante 13 meses. Tras su salida de este sitio, fue enviado a otra parroquia y sus acusaciones se iban acumulando, y sería hospitalizado en 1967 con miembros del clero que sufrían de problemas psicológicos. Y enfatizo, problemas, porque la iglesia no permitía que se le llamara por su nombre: abuso sexual. De hecho, 2 de los pacientes que estuvieron en el tiempo que Porter fueron encarcelados más tarde por abusar a cientos de niños. El sacerdote fue liberado unos meses después. Recibió asignaciones en parroquias de Texas, New Bedford, Nuevo México y Minnesota. Esto para ponerlo a prueba que ya no tocaría más niñas o niños. Pero de nuevo sería acusado por tocar indebidamente a los menores. En 1973, admitió haber abusado de menores en al menos 5 estados. Pidió al Papa Pablo VI ser liberado del sacerdocio, y tras su renuncia, un año después, se casó, tuvo 4 hijos y se mudó a Minnesota. Pero los abusos no cesaron, y esta vez, sus hijos se convirtieron en víctimas de su propio padre. James tenía una deuda con la justicia que debía pagar, así que tras una acusación fue arrestado, pero antes de su detención, su familia reveló que eran agredidos tanto física como psicológicamente por él, y Sean, uno de sus hijos, dijo a las autoridades que su padre había abusado sexualmente de él en más de una ocasión. De las primeras denuncias públicas que se recibieron, fue la de una niñera de sus hijos, quien en 1987 acusó al ex sacerdote de haber abusado de ella. El hombre cumplió una condena de 4 meses y creyó que su pasado no lo acecharía, pero estaba muy equivocado. Posterior a esto, Frank Fitzpatrick interpuso una denuncia en 1990, señalando a James de haberlo agredido sexualmente cuando era un niño, en la década de 1960. Pero ni el FBI, la policía estatal o los medios de comunicación quisieron ayudarlo. Pero tras acercarse al abogado, Roderick McLeish, que había ganado un caso de abuso sexual ese año, la situación se hizo mediática a través de artículos difundidos en distintos medios de comunicación. Y a su denuncia se sumaron más de 100 víctimas, la mayoría del estado de Massachusetts. La investigación y los documentos obtenidos por el abogado revelaron que la iglesia hizo omisión de frente a todos estos casos, y en lugar de entregarlo a las autoridades, intentaron tratar el abuso sexual
como si fuese una enfermedad que se curaría. A las pocas semanas fue arrestado, y con respecto a las acusaciones dijo a un periodista de televisión que abusó sexualmente de unos 28 menores durante su época como sacerdote, en los años 1960 y principios de 1970, en la diócesis de Fall River. Sin embargo, tan solo en Minnesota, fue acusado de más de 200 cargos de abuso sexual, así que hasta ahora se desconoce cuántas víctimas fueron. Durante las audiencias, sus víctimas relataron desgarradoras historias, e incluso, su ex esposa describió cómo lo sorprendió toqueteando al chico del vecindario. El abogado de James llegó a un acuerdo de culpabilidad en 41 cargos y fue sentenciado de 18 a 20 años en prisión y podría obtener la libertad condicional después de 6 años, pero en más de una ocasión se negó su libertad. Y en enero de 2004 tenía previsto cumplir con su condena y estaba a la espera de una audiencia de internamiento civil para determinar si debía ser procesado por ser considerado una persona sexualmente peligrosa. Pero tras su muerte, el 11 de febrero de 2005, el caso se cerró por completo. Monaguillos, miembros del coro y menores de organizaciones juveniles son las principales víctimas de estas figuras del clero. Hay protestas, pero los casos siguen saliendo a la luz, y lamentablemente es un problema a nivel mundial que sigue sucediendo, y muchas veces las víctimas callan por temor a represalias o al castigo social. Familia, hasta aquí llegamos con el video de este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada vez más grande. Y antes de finalizar, quiero enviarte un fuerte abrazo, Belén Betsabé, ya que este video fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura y te espero en el siguiente video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, les mando un abrazo muy fuerte a la distancia, que tengan un fin de semana increíble, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.